¿Qué tal? ¿Cómo están? Chicos, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos nuevamente aquí a la plataforma del Banco Room para ver un tema más dentro del desarrollo del curso de razonamiento verbal. Y durante esta semana estaremos desarrollando el tema de la comprensión de textos en su primera parte y recordaremos también, claro, recordaremos porque hemos venido trabajando el tema de los textos desde el tercer bimestre para llegar efectivamente al tema estrella, al tema madre, que compete el estudio del razonamiento verbal, a la comprensión de textos o la comprensión lectora. Recordaremos un poco lo que es un texto y sus partes o estructura, sobre sus características básicas y desarrollaremos algunos ejercicios de reconocimiento. Estás en el aula del primer año de secundaria. Estamos en la novena semana de este cuarto bimestre y recordemos el día de hoy con respecto a algunos aspectos en relación al texto. ¿Ok? Según la etimología, la palabra texto, ¿ok?, es un préstamo lingüístico que proviene del siglo XIV, del latín textum, que significa o quiere decir tejido, de donde texto por analogía con la construcción del discurso, de la familia etimológica tejer. Tomando en cuenta esta etimología, que lo podríamos resumir diciendo que la palabra texto proviene de textum, que significa tejido, ¿ok? Y un tejido, tomando en consideración lo que es una construcción, es el enlazamiento de pequeñas partes para construir finalmente un todo. Tomando en cuenta esto, diremos que un texto es un conjunto ordenado de ideas, básicamente enunciados, que pueden ser oraciones o proposiciones, las cuales están relacionadas entre sí en torno o en base a un mismo tema. Es también la unidad máxima y total de comunicación. El texto es un conjunto de signos y símbolos propios de un lenguaje que, formando un código, transmiten un mensaje con sentido y sobre todo con significado, solamente entendible por quienes comprenden dicho código, es decir, dicho lenguaje, en este caso el castellano. Tomando en cuenta esta definición, ok, recordemos que todo texto presenta la siguiente estructura. Básicamente está formado por tres elementos: el tema, la idea principal y el título. Vamos a empezar a recordar lo que es el tema. Este es el asunto del cual trata el texto. ¿Ok? Ahora, el reconocimiento se da en base a la pregunta: ¿de qué trata dicho texto? ¿Ok? La respuesta será un escrito en forma de sintagma nominal, ¿no? Una frase que tiene como núcleo un sustantivo. La idea principal, ¿ok? Vamos a ir con el título en todo caso, ¿sí? El título es un enunciado breve, ¿ok?, que resume el contenido del texto. Responde a la pregunta, ¿no? O en todo caso responde a la estructura tema, ¿ok?, ya que parte del tema, más agregado a ello un aspecto específico, que podría ser un adjetivo calificativo o una frase adjetivo, ¿no? Y finalmente la idea principal, que vendría a ser la oración más importante del texto y la que presente la idea fundamental del mismo. A diferencia del título, esta será una oración, por lo tanto presentará un verbo conjugado, ¿ok? Este responderá a la pregunta: ¿qué se dice del tema? ¿Ok? Entonces será una estructura mucho más compleja, mucho más amplia, y que encerrará básicamente la idea fundamental dicho, de dicho contenido. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar ahora con el tema de la comprensión de textos. Si ya sabemos lo que es un texto, que es un todo, es como un tejido compuesto por diversos elementos que están entrelazados y giran en torno a un tema, y cuyas partes son el tema, el título y la idea principal, bueno, y nos faltaría la idea secundaria. Vamos a entrar de lleno a este tema importantísimo de la comprensión de textos. ¿Qué cosa es en sí la comprensión de textos, no? Es una facultad intelectual, ojo, que permite al lector entender, uno,
interpretar, dos, y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha planteado en el texto. Entonces, requiere de todo un proceso, entender, interpretar y hacer proyecciones. La comprensión lectora básicamente es la capacidad de poder entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de cada una de las palabras que van a formar el texto, como el sentido ya dentro del argumento total. Y este sentido tiene que ver con la intención del autor. ¿Qué es lo que busca el autor básicamente con el texto? Ahora, hay que tomar en cuenta aspectos claves, perdón, con relación a la comprensión de textos. En primer lugar, debemos concebir a la lectura como un proceso físico-psíquico, ¿sí? Físico-psíquico, ya que parte del hecho de observar algo real, ¿ok? Algo físico, algo concreto, en este caso será una lectura, y en este caso absorber dicho contenido, dichos códigos, ¿ok? Absorberlo hacia dónde? Hacia nuestro intelecto, hacia nuestra mente, para poder desarrollar el proceso el proceso de comprensión, que implica entender, interpretar y proyectarse, ¿ok? De afuera hacia adentro. Luego, tener cultura al leer. Cuando decimos que debemos tener cultura al leer, pues debemos de manejar un vocabulario, un léxico acorde a nuestra edad, o a la edad de ustedes, alumnos del primer año de secundaria. Practicar básicamente la concentración. Cuando uno va a leer, pues se olvida del mundo externo, ¿sí? Ubica un espacio adecuado para hacerlo, con una luz adecuada y sobre todo un ambiente que involucra la carencia de ruido, bulla, ¿no? Un lugar apacible, con una buena silla, una buena mesa, una buena iluminación, como dije hace un momento. Y sobre todo, el hecho de querer leer, básicamente. Buscar un entendimiento cabal del texto. ¿Qué es lo que quiere decir el autor? ¿Qué es lo que busca con el texto? Y tomar la lectura como una conversación con una persona sabia que tiene algo que enseñarnos. Esto involucra inmiscuirnos en el texto, convirtiéndonos, ¿no? Tal vez en el personaje principal o en algún personaje secundario del mismo, tratando de vivir, ¿no? Cada una de las acciones en que se desarrolla. ¿Ok? Ahora, ¿qué niveles de comprensión lectora existen? De acuerdo a este proceso, vamos a encontrar, ¿ok? Lo siguiente. Como te comentaba anteriormente, el tema de la comprensión de textos es un proceso complejo. Básicamente son 6 procesos. En este intervienen diferentes factores y pasa por distintos niveles. Pensemos que para llegar a comprender un texto cabalmente, para poder asimilar su contenido, para hacer nuestro su contenido, nuestra mente pasa por una sucesión de niveles de comprensión. Estos diversos niveles son los que nos permiten pasar de la mera identificación, de la simple identificación de las palabras, hasta la comprensión profunda del contenido del texto. Los niveles de comprensión lectora, sí, son los siguientes. Primero, nivel literal. Okay. El nivel literal es el primer nivel de comprensión lectora. En él, el lector, usted, deberá ser capaz de identificar y comprender la información explícita del texto, lo que aparece. Para ello, el lector deberá conocer el significado de las palabras. No podemos apreciar de un buen diccionario o una página de Internet que nos pueda dar significados propios. Y ser capaz de interpretar el sentido de las oraciones literalmente, como están escritas. No, aquí no estamos hablando de inferencia, sino de interpretarlo, ¿no? Explícitamente. En este nivel nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Ok? Primer nivel, literal. El segundo nivel es el nivel referencial. ¿Ok?
En el nivel inferencial, el lector, ojo, añade a la información literal del texto su experiencia personal y su intuición, ¿ok? Y de esta forma puede llegar a tener una comprensión más profunda y amplia del texto. O sea, compararlo con la realidad, con lo que el lector está viviendo o ha vivido en este caso. Cuando éste llega a la comprensión a nivel inferencial, significa que es capaz de interpretar lo que el autor quiere comunicar. Ah, ya, quiere decir que no nos hacemos esa idea, esa inferencia, pero que en ocasiones no se expresa de forma explícita en el texto. En este nivel nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué valoración puedo hacer sobre lo que expone este texto? Entonces, aquí vamos a inferir, vamos a interpretar. Y el tercer nivel, el nivel crítico. En el tercer nivel de la comprensión lectora, el crítico, ya, no nos limitamos solamente a leer el texto, sino que además somos capaces de emitir, de dar un juicio, una opinión sobre el mismo. ¿Ok? Este nivel de lectura se basa en la evaluación del contenido, en base a los conocimientos previos sobre el tema que tenga el lector. Entonces, lo que va a hacer aquí el lector, o sea, usted, es comparar lo que ha leído con lo que sabía antes. En este nivel nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué opino yo sobre este texto? Ahora, habiendo conocido los tres niveles, ya, literal, inferencial y crítico, vamos a empezar a trabajar un pequeño texto que tengo preparado para ti. Texto 1. Los cafetos son arbustos con tallos que miden 2 o 3 metros de altura y tienen hojas perennes, de un bonito color verde brillante, que crecen en pares opuestos a lo largo del tallo. Las flores blancas, con un delicioso aroma de jazmín, se agrupan en la base de las hojas, formando glomérulos florales de 8 o 15 flores. Los frutos, que son verdes primero, demoran entre 8 y 12 meses en madurar y van pasando del amarillo al rojo escarlata. Por eso, estos frutos reciben a veces el nombre de cerezas. ¿Ok? Siempre la recomendación es la de realizar 2 o 3 lecturas más para poder realizar el proceso de comprensión lectora, pues lo que hemos hecho en esta primera instancia es una lectura panorámica, una lectura general. ¿Sí? Hemos reconocido cuántas oraciones tal vez tenga el texto, en cuántos párrafos esté constituido dicho texto, que a propósito solamente tiene uno, ¿no? Pero muy difícil tal vez para poder reconocer el tema, la idea principal y la idea secundaria. Tal vez yo lo pueda hacer por el hecho de, no por el hecho, como siempre digo, de ser docente, sino por el hecho de ser un asiduo lector. Pero para ustedes, que recién están iniciándose en esto, sería bueno la realización de 2 o 3 lecturas más. ¿Ok? Ahora, ¿de quién o de qué se habla en el texto? Tenemos la flor del cafeto, la planta del cafeto, el café, el grano de café o la semilla. ¿Ok? Entonces, si hemos podido realizar una buena comprensión en cuanto a la asimilación de cada uno de las palabras y los enunciados de dicho texto, hemos podido interpretar el lenguaje explícito del mismo, ¿no? Realizando una lectura literal, ¿ya? El mismo podemos encontrar el tema del cual trata, ¿ok? Luego tenemos la idea principal. Sabemos que la idea principal es una oración, ¿sí? Una oración, una estructura mucho más completa y compleja, que lógicamente parte del tema, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tema que vayamos a encontrar, también hallaremos a la idea principal. Ahora vamos con el texto número 2. Sería muy fácil darte la respuesta, ¿no? Como docente, tengo que guiarte a una buena comprensión del texto, pero si no tienes la debida
concentración adecuada y el interés de poder desarrollarlo, no vamos a poder trabajar en conjunto. De nada me valdría darte la respuesta en este momento para que tú durante la clase en vivo simplemente te dediques a repetirlo. Yo te estoy induciendo a que tú puedas escoger cualquiera de ellas, ojo, tomando en cuenta si has realizado una buena comprensión del mismo, ¿ok? Y a partir de ahí encontrar a la idea principal. En el texto número 2 dice, la abstracción no es algo exclusivo de la matemática, es característica de toda ciencia, incluso de toda actividad mental en general. Consecuentemente, la abstracción, que a propósito es uno de los procesos de la lectura, la abstracción de los conceptos matemáticos no proporciona por sí misma una descripción del carácter peculiar de la matemática. Las abstracciones de la matemática se distinguen por tres rasgos. En primer lugar, tratan fundamentalmente de las relaciones cuantitativas y formas especiales, abstrayéndolas de todas las demás propiedades de los objetos. En segundo lugar, aparecen en una sucesión de grados de abstracción en las demás ciencias. Finalmente, y esto es obvio, perdón, el matemático como tal se mueve casi por completo en el campo de los conceptos abstractos y sus interrelaciones, mientras el científico de la naturaleza experimenta constantemente para demostrar sus aseveraciones, el matemático emplea solo razonamientos y cálculos. ¿Ok? Entonces, igualmente, ¿no? En relación al texto anterior, desarrollar 2 o 3 lecturas más para poder realizar una buena comprensión del mismo. También hay preguntas en cuanto al tema, en cuanto a la idea principal. ¿De qué trata el texto básicamente? Parece que es sobre la abstracción, ¿no? Pero ¿qué más? Tal vez podríamos agregar alguna idea más. Y en cuanto a la idea principal, partiendo del tema, encontraremos dicha idea. Ahora, hay que recordar también el tema de la ubicación de la idea principal, ¿ok? La ubicación de la idea principal o tipo de texto según la ubicación de la idea principal. Analítico cuando la idea principal aparece al inicio, sintético cuando aparece al final, encuadrado cuando aparece, ¿ya? Cuando aparece eh, al inicio y al final como una conclusión, y paralelo cuando todas son ideas principales, ¿ok? También hay que tomar eso en cuenta. Y así seguiremos desarrollando textos variados, ¿ok? En donde seguiremos con la identificación tanto del tema como del título y sobre todo de la idea principal. ¿Ok? Conmigo, chicos, será hasta la próxima semana. Muchas gracias, como siempre, por revisar el material que se prepara con mucho cariño y sobre todo buscando el aprendizaje de cada uno de ustedes. Nos estamos viendo el próximo lunes. Recuerdo que estamos ya en la parte final de este cuarto y último bimestre, así que aprovechar y sacarle el jugo al máximo a cada uno de los temas. Nos vemos la próxima semana. Fuerte abrazo para todos. Bye bye.